razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz a mirar. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes pueden. Desde Sucadaví, Buenos Aires, saludamos a toda la comunidad que se conecta semana a semana y que bueno, hoy es una fecha especial y por eso estamos haciendo una transmisión especial. No quiero empezar sin darte gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de este mandamiento. Gracias por habernos devuelto nuestras lunas nuevas, gracias por habernos devuelto nuestros días de reposo, gracias por habernos devuelto nuestras festividades, Señor. Y perdónanos por haber sido, como dice tu palabra en Oseas, para Efraín, para Israel que está en el exilio, mis fiestas, las maravillas de mi ley le parecen cosa extraña, Señor, nunca más. Padre, gracias por habernos devuelto nuestra identidad. Quiero darle gracias a la comunidad de Sucadaví, Buenos Aires, que ahora sí que estamos más que juntos, haber celebrado ayer noche Yom Teruah y estar nuevamente el día de la fecha. Quiero saludar a la comunidad que nos ve a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que hacen los estudios a través de Generación Desafiante en YouTube, los que están a través de Instagram y los que nos escuchan a través de Spotify. Agárrense, porque el día de la fecha vamos a entender una de las fiestas más importantes de este ciclo, que es Yom Teruah, una de las fiestas que uno siempre espera de este verano largo, de esas lluvias tempranas y luego estas lluvias tardías, que en Israel específicamente hay un verano largo de mucho calor y se esperan estas lluvias. Y hoy que justamente llovió en Buenos Aires, decíamos, wow, o sea, es perfecto. Así que bueno, agárrense. Pero antes de esto, es momento de un examen para estudiantes serios de la Escritura. Así que muchas caras de, no, Lincoln, no he estudiado. Bueno, listo, saquen una hoja y un lápiz. Y bueno, aquí tengo muchos profesores en la sala, así que se sienten más cómodos con esto que con nada. ¿Por qué? ¿Por qué es momento para los estudiantes serios de la Escritura? Porque este es uno de los eslogans más importantes de nosotros como un ministerio o como comunidad. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15 enseña: santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuántos de ustedes les pasó que empezaron a tener preguntas, que se pusieron frente a una computadora, que les nacieron dudas, fueron donde su líder, donde su pastor y le empezaron a hacer, como me dijeron a mí, estás haciendo las preguntas equivocadas en el momento equivocado, ¿sí? Sin embargo, Pedro está diciendo que tenemos que estar preparados para aquellos, como dijo en la carta de Judas, ¿se acuerdan? Que aquellos que dudan, hay que convencerlos. ¿Está bien? ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. Entonces nosotros como ministerio, nosotros como hijos del Eterno, tenemos que estudiar la palabra y estar listos y preparados para cuando alguien viene y dice, para un momentito, ¿esto no era así? Y no tenemos que tener temor de eso. Es más, deberemos sentirnos como, yo me emociono cuando alguien me dice, Lincoln, pero yo quisiera ver esto y quisiera hablar contigo porque este tema me encanta. Es preferible esto a alguien que dice de plano, mira, yo no quiero saber nada de esto. Entonces, esto es un eslogan como ministerio. Entonces, agárrense. La primera pregunta, por los 60.000 nuevos pesos. Dice, ¿la Biblia es la palabra del Señor? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿su palabra tiene fecha de caducidad? Y tercera pregunta, ¿la Biblia se puede contradecir? ¿Qué les parece? La primera pregunta dice, ¿la Biblia es la palabra del Señor? ¿Qué responde Sucadaví, Buenos Aires? Sí, muy bien. La segunda pregunta dice, ¿su palabra tiene fecha de caducidad? Muy bien. ¿Y se contradice? No. Entonces esto es importante, porque cuando uno empieza a defender la palabra de Dios, como lo dice en 1 Pedro 3:15, estas tres preguntas siempre tienen que estar. Entonces alguien te dice, mira, yo quiero aprender de esto, pero la palabra... Entonces tengamos estos 3 puntos. ¿Para ti la Biblia es la palabra del Señor? Sí, perfecto. ¿Su palabra te parece que caduca? No, obviamente, la palabra de Dios no pasará. Los cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Él no pasará. ¿Y te parece que la Biblia se contradice? No, es la Biblia la palabra del Señor. Entonces tú entendiendo estos 3 puntos, puedes empezar a hablar, sabiendo que lo que está ahí
es lo que es. Porque si no pasa esto, ¿qué es para nosotros su palabra? ¿Es un menú de restaurantes? ¿Son sugerencias? ¿Qué es para nosotros la Biblia? Porque si no, uno podría decir, no, esto me parece, a mí parece. Podríamos estar como lo aprendimos el día de ayer, que nos impactamos en el estudio de ayer, como viendo que Caín y Abel se presentaron delante del Señor. Y yo por mucho tiempo creí, y yo dije, pero bueno, Caín presentó lo que tenía, lo que había hecho, presentó sus frutos, porque era agrícola, mientras que Abel presentó un cordero, porque él, pastor de ovejas, está bien. ¿Y por qué el Señor miró con desagrado a Caín? Y cuando vimos la imagen ayer y veíamos que había un altar encendido, recordé lo que dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Muy interesante, que Abel trajo lo que el Señor pedía, que era un cordero, mientras que Caín no trajo cordero. Él trajo frutos. ¿Qué hacen frutos en un altar? No era la fiesta de Bicurín de primeros frutos. Él tenía que traer un cordero al igual que su hermano. ¿Pero qué dijo Caín? Esto es lo que yo tengo que dar. Esto es lo que yo puedo dar. Y ¿sabes qué? Si quieres bien y si no, también. La necedad de Caín de querer ofrecer algo que el Señor no le pidió nos hace entender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No, yo guardo el domingo, yo guardo el martes, yo guardo el jueves. Y el Señor te dice, este es mi día santo, este es el día que yo consagré. No es un menú de restaurantes, no son sugerencias, son mandatos. Y esto lo dice la misma palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo les soy honesto. Cuando tenía que predicar hace muchos años, yo tenía la crisis del Nuevo Testamento. Alguien ya me empezaba a hablar de otra cosa fuera del Nuevo Testamento y no, yo soy del Nuevo Testamento. Pero aquí en el mismo Nuevo Testamento, Pablo enseña a su discípulo Timoteo que es toda la Escritura. Aún mismo, para el mismo Pablo, es como lo pregunta esta nena, para los apóstoles y discípulos, ¿qué es la palabra de Dios? O sea, para Pablo en ese momento, ¿qué era la palabra de Dios? No sé, preguntémosle a Pedro, por ejemplo. En 1 de Pedro, capítulo 1, él está diciendo en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad no se la cree, a la verdad se la obedece, porque la verdad es la suma de sus palabras, es su Torá, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, para Pedro, la palabra de Dios no era su carta. Para Pablo, no andaba diciendo, como digo yo en la 1 de Timoteo. No. Para Pablo eran las Escrituras, eran la Torá, eran los profetas, el Tanaj, era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, para ellos, la palabra de Dios es realmente esto. Ahora, otra pregunta más. ¿Jesús, Pedro o alguno de los apóstoles puede añadir o quitar a la palabra del Señor? ¿Les parece algo? El mismo Jesús diciendo, ahora, ¿esto cambia? Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 4 y verso 2. La ley del Señor dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni le disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Dios que yo os ordeno. Pero sin embargo encontramos a un Jesús dando bienaventuranzas, dando tantas cosas, y uno dice, no, pero Él vino a traer cosas totalmente nuevas de su boca, y no es lo que dice en Juan capítulo 12 y verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Mesías, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Claro que sí. Pregunta para los estudiantes serios de las Escrituras, ¿cuál es el libro favorito del Mesías, el libro más mencionado por él? Deuteronomio. Qué interesante que es el mismo libro, ¿sí?,
en ese tiempo de aquel que también sacaría al pueblo de Egipto, los llevaría a la tierra prometida, aquel Josué, aquel Yehoshua, ¿sí? Que tiene la misma raíz del nombre de nuestro Yeshua, que también hablaría las palabras de Deuteronomio de este libro de la Biblia. Cuando el Señor crea algo, ¿puede ser imperfecto? El Señor no puede crear cosas imperfectas. De hecho, aún nosotros somos llamados a ser perfeccionados a la imagen del Mesías. Pero muchos nos decían, no, lo que pasa es que como la ley no fue perfecta, entonces por eso tuvo que venir el nuevo pacto, porque la ley no fue perfecta. Y eso no es lo que dice Salmos, capítulo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que cambia el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Una de las últimas preguntas, ¿para qué fue creado entonces el sol, la luna y las estrellas? ¿Para qué fue creado? Porque alguien te podría decir, no, pero se creó para dar luz. Pero la palabra dice que en la primera parte ya Él dijo sea la luz. Entonces, ¿para qué específicamente? Y acompáñenme entonces a Génesis capítulo 1 y verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y qué interesante que justamente en el Eastword, en el Hebreo 4:41-50, dice que la palabra para estaciones es la palabra hebrea moed, moadá o moadín. Y miren lo que le subraya acá. Específicamente festival, técnicamente congregación por extensión del lugar de reunión, también señal por ser determinada de antemano. Año, asamblea, compañía, congregación, consejo, determinar, estación, festividad, fiesta, hora, lugar y ocasión. Tremendo. El Señor crea el sol, la luna y las estrellas para darte a ti de antemano fecha, hora y lugar para un encuentro. Pero ¿qué se nos dijo muchas veces? Así como lo dice en este momento nuestro querido Woody a Buzz Lightyear, son las fiestas de los judíos, judíos. ¿Y qué le responde Buzz? No, Woody, no son las fiestas de los judíos. Abre tu Biblia y acompáñame a Levítico capítulo 23. La palabra dice, habla a los hijos de Israel y dile, estas son las fiestas solemnes del Señor. No dice la fiesta de los judíos, son del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, Mikra Kodesh. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor, estatuto perpetuo, dice en el verso 21, en donde quiera que habitéis. Para siempre, vivas en Argentina, vivas en Cancún, México, vivas en Europa, en el mismo Jerusalén, donde sea que vivas, estatuto perpetuo en donde quiera que tú habites. Y esta nena tiene una pregunta bastante válida. Esta nena dice, pero yo soy extranjero, gentil, esta ley no aplica para mí y por eso acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 12 y verso 49, cuando el Señor estipula todas estas fiestas y Él dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. No hay diferencia, porque los que venimos de un contexto de otra denominación religiosa se nos enseñó que hay algunas leyes que son ceremoniales y que otras son sacrificiales. Algunas son otras leyes económicas, que esas sí están válidas, como el diezmo, pero otras ya se abolieron. Y la respuesta siempre debe ser la misma. ¿Dónde está escrito? Si tú dices, dime dónde dice en la Biblia que se dividen en leyes ceremoniales, dónde dice en la Biblia que esto va a durar hasta cierto tiempo, porque hemos leído que es perpetuo y donde quiera que tú habites, aún para el extranjero, la misma ley para el natural como para el extranjero. Y esta nena, bastante pensativa, dice, dime un ejemplo de un extranjero que quiere ser parte de un pueblo y que esta ley tanto para ella como para un propio de la nación es la misma. ¿Se acuerdan de alguna extranjera que quiso ser parte del pueblo? Muy bien, Ruth la Moabita. En Ruth capítulo 1 y verso 16, ella le dice a su suegra Noemí, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres
viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y todos decimos esto cuando estamos, Señor, yo quiero ser parte de tu remanente santo, quiero ser parte de tu pueblo. Pero ¿saben qué? Es un proceso que empieza con una declaración de fe, sí, pero es un proceso que conlleva acciones, como lo dice nuestro querido Santiago. Yo puedo hablarles sobre mi experiencia personal. Al querer ser nacionalizado argentino, yo me presento en un juzgado y hago una declaración verbal de que yo quiero realmente ser parte de este pueblo y de esta nación. ¿Y saben qué? Luego me vienen un montón de cosas que tengo que seguir. Me dicen, no, tengo que tomarte un examen de historia argentina. ¿What? ¿Sí? Sí, sí. Y además te vamos a tomar un examen de leyes argentinas. ¿What? ¿En serio? Sí. Si no apruebas ese examen de historia argentina, si no apruebas el examen de conocer nuestras leyes, bueno, simplemente la nacionalidad se te niega. Y si en un plano natural me exigen esto, ¿cuánto más en un plano celestial? En que tenemos que conocer la historia del pueblo que queremos ser parte, que queremos conocer las leyes que van a regir en este pueblo y en esta nación, aún más cuando el Mesías venga. Entonces, si para un pueblo natural es esto, ¿cuánto más no es para lo espiritual? Pero muchos me dirían, bueno, ese fue el caso de Ruth. ¿Pero nos pasará lo mismo en el futuro? Y bueno, eso es lo que dice la profecía en Zacarías, capítulo 8 y verso 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Wow! Una bomba esto. ¿Sí? Ocurrirá, dice, esto está hablando de los tiempos del fin. 10 hombres, 10 casas, 10 tribus perdidas. Esto está hablando de Israel. Tomarán a un judío, ¿sí? Y le dirán, iremos contigo. Como hizo Ruth la moabita, que toma a Noemí y le dice, mira, ¿sabes que a pesar de toda la persecución, a pesar de que perdiste a tu esposo y a tus hijos, no me pidas que te deje porque tu Dios será mi Dios y a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo y a donde te entierren, ahí quiero que me entierran a mí. Pero esta nena hace una pregunta bastante cuerda y dice, ¿por qué si estas fiestas son estatuto perpetuo, por qué nos enseña en las iglesias que debemos seguirlos impartiendo? Y esto es muy interesante y está a un clic de distancia. Y les presento a mi querido Constantino. Constantino tenía un sueño en el año 321 y era... Quiero una Roma unida bajo un solo gobierno, una sola religión. Convocaré al concilio de Nicea. Y aquí en esta parte es bastante interesante porque, como mi esposa diría, esto está hasta en Wikipedia. Ustedes buscan en Wikipedia qué es el concilio de Nicea y van a ver a este hombre, Constantino, un emperador romano en el año 321, que ve que el imperio se le está desmoronando. Entonces dice, voy a hacer una gran mezcla, voy a hacer una bestia terrible en gran manera, como lo dijo Daniel, que no tiene forma y que cambia, para hacer una sola religión. ¿En qué componía esto? En el año 325, el propósito es establecer la paz religiosa, definiendo los dogmas o creencias para construir la unidad de la iglesia cristiana y del imperio bajo una sola religión. Y viene el concilio de Nicea. La doctrina de la iglesia será de Atanasio, ya no se guarda el sábado, sino que todos deben descansar en el venerable día del sol, domingo. Ya no se siguen las fiestas bíblicas, sino que nos guiaremos por la fiesta de la diosa de la fertilidad. Quiero decir, por el equinoccio de primavera, para determinar la resurrección del Mesías. Y luego llama a otro concilio, que es el concilio de la Odisea, y decreta el dogma de la Santísima Trinidad, que nadie en el mundo puede ser salvo si no cree en esto. Todos deben trabajar en sábado y descansar en domingo. Nadie puede celebrar las fiestas bíblicas porque son judías, ni recibir alimentos de esas fiestas. Decretaremos las nuevas fechas de festividades de la iglesia y todo el que no esté de acuerdo con la iglesia es un hereje y será enemigo del Estado y debe ser perseguido. Lincoln, no puede ser que me estás diciendo que yo he dejado a mi amado, he dejado todo lo que he creído porque a este hombrecito se le ocurrió cambiar las cosas. Y sí, pero el mismo Señor ya lo tenía profetizado. En Daniel capítulo 7 y verso 25, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, y me encanta esta versión, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas y el pueblo de Dios estará bajo su poder.
El Señor ya tenía predestinado este tiempo, pero ¿sabes qué? Un remanente santo volvería. Y así había nacido la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Las persecuciones a las herejías judías hicieron que los cristianos, ahora llamados católicos, olvidaran del origen de la fe y que el Mesías es judío. A las fiestas paganas le pusieron el nombre de cristianas y establecieron jerarquías entre ellos, llegando a ser una inmensa organización con un gran poderío. Bueno, pero a mí me enseñaron, dice este niño, otra cosa en Colosenses 2:16 con respecto a estas fiestas, porque Pablo enseña distinto. En Colosenses capítulo 2 y verso 16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y es muy interesante algo. ¿No les pasó que hasta que no fueron padres no entendieron muchas cosas de la Biblia que hablaban acerca de ser papá? ¿No les pasó que hasta que no estuvieron en la posición de alguien en la Biblia no entendieron de lo que hablaba? Bueno, esto no se va a entender si eres un gentil o extranjero. Esto solo lo vas a entender si, como dijo Pablo, eres un gentil que acepta al Mesías, que entra en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué pasa cuando entras en pacto? Quieres agradarle, quieres obedecerle. ¿Y qué pasa en los días de Shabbat? ¿Qué pasa en los días de fiesta? Todos preguntan a una voz, ¿cómo se hace? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Pero qué debo comer? Pero escuché que hacen con 2 copas y una tercera que dicen que viene Elías y hay unos cantos en hebreo y unas palabras. ¿Cómo es? Si uno empieza a atribularse, entonces entender de que Pablo en ningún momento está desautorizando esto de celebrar las fiestas. En Hechos 28 él mismo dicho, no he hecho nada en contra de la ley de Dios y ni siquiera de las costumbres de nuestros padres. Él está hablando de, ¿sabes qué? Vienes nuevo a la fe. Que nadie te juzgue en comida o en bebida, ni en día de fiesta, ni en luna nueva, ni en día de reposo. No, es que tienes que hacerlo de esta manera, que tienes que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes que eres un gentil y que te estás volviendo y no te das cuenta que existe algo enorme que se llama ley oral, que se llaman tradiciones de los ancianos, con las cuales nuestro mismo Mesías estuvo en contra, no entiendes de lo que está hablando Colosenses. No está hablando de no celebrarlas. Está hablando simplemente de no te preocupes. No te preocupes por el protocolo, no te preocupes por el Shulchan Aruch, ¿sí? Por el orden de la mesa, como está escrito para nuestros hermanos judíos. Entonces, ¿fiesta de los judíos? No, no son fiestas de los judíos. ¿Fiestas del Señor? Sí, son fiestas del Eterno. Entonces, ahora sí, arrancamos. Yom Teruah. The king is near, ¿no? El rey está cerca, ¿sí? Y algo que les gusta de este dibujo que les he puesto ahí, se dan cuenta cómo hay un hombre que sopla aliento. Y algo que me gustó mucho ayer de la fiesta anoche, es que cuando los chicos trataban de tocar el shofar, escuchaban muchos que decían, no tienes que pegarlo mucho, tienes que poner tus labios, que fue lo que escuché, y soplar. ¿Qué quiere decir esto? A través de soplar de este shofar hay un sonido, y es muy interesante, porque ¿se acuerdan cómo está hecho un shofar? ¿Cuáles son los 3 componentes básicos de cualquier shofar? Hueso, carne y sangre. ¿Y qué les recuerda a alguna cosa formada de carne, de sangre y de hueso? Nosotros. Qué interesante, por eso en Génesis capítulo 2 y verso 7 es la primera mención de esto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor vino a este carnero, a este cuerno de carnero, o cuerno, o shofar, y lo sopló. ¿Y funcionó para qué? Para emitir un sonido, para dar vida, ¿sí? Por eso dice que nosotros podemos dar palabras de vida. Es muy interesante. Si el Señor lo dejas usar, tú vas a ser un shofar que anuncie y proclame las bienaventuranzas del Señor. Pero bueno, a muchos nos pasa como estos 2 nenitas que están charlando y están conversando. Se ven pequeñas, pero tienen conversaciones bastante coherentes. Una le dice, ¿por qué yo, una nena comprada por la sangre del Mesías, debo celebrar Yom Teruah? Bastante cuerdo. Y ella le responde, ¿qué te parece si todo el Nuevo Testamento lo dice? Así que acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 16. Y miren lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está, implícito Yom Teruah, el día de la trompeta. Qué interesante que es el día de la coronación de los reyes específicamente. ¡Wow! ¡Tremendo! Entonces, conectar esta fiesta con el día del regreso del rey es mucho más interesante que pensar que cuando leíamos esto no entendíamos, no, yo no quiero saber nada de fiestas judías. Y esta significancia pasaba de noche para nosotros. Pero mire lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón de la noche. Y pongan mucha atención a esa palabra, ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, es que ni el día ni la hora, pero nosotros no estamos en tinieblas. Entonces es muy importante esto. Dice, acerca de los tiempos de la ocasión, no tenéis necesidad, hermano. Nosotros no tenemos necesidad. ¿Sabes por qué? Porque conocemos la fiesta del Señor. Él dice, yo no les voy a repetir algo que ya está en la Torá. El Señor ha estado o no ha estado puntual en cada una de sus citas. ¿Sí? No ha llegado puntual a la fiesta de Pesaj. No llegó puntual a Pesaj y fue el Cordero de la Pascua. No resucitó fielmente en Bicurín, en las primicias. No envió su espíritu en Pentecostés. Porque ¿sabes qué? Si no te han enseñado lo de la fiesta, si crees que esto es una fiesta de los judíos, si no entiendes que Israel es el calendario, es el reloj de Dios, te vas a perder y vas a pensar que el Mesías murió cualquier día, que resucitó cualquier otro y que simplemente Pentecostés llegó 50 días, 7 semanas, no sé de qué. Y te estás robando y te estás perdiendo muchas cosas muy lindas. Y saber que la siguiente que sigue es Yom Teruah, el día del regreso del rey. Entonces, 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tal vez no sepamos el día ni la hora, pero ¿sabes qué? Sabemos cuál es el tiempo, porque conocemos el reloj de Dios, Israel. Miren lo que dice Mateo 24 y verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, vamos a pasar tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Sí? Desde la punta de Jerusalén hasta la punta de Argentina. Y mira nuevamente, gran voz de trompeta. Nos pasó de noche estos detalles. Por eso dice, ustedes ya no están en oscuridad. Ustedes ya no. Ya no es un misterio oculto para ustedes. Está aquí en la palabra. Por eso este nene, con una cara desconfiado, dice, listo. Ahora entiendo. El día del Señor. Es una forma como se lo llama Yom Teruah. Perfecto, lo entendí. El día del toque de trompetas. También lo entendí. El día de su venida es Yom Teruah. Pero el Señor volverá. Llegará a esta cita como estás seguro. Y es porque realmente el Señor llegó a tiempo a cada una de sus citas. ¿Sí? Él estuvo en la elección del Cordero, estuvo el 14 de Nisan, Él estuvo en cada uno, resucitó en Bicurim, mandó su espíritu específicamente en Shavuot. Entonces, que nos dé la seguridad de que el Señor lo hizo. Él va a enviar su lluvia tardía. Él va a venir cuando dijo que lo haría. ¿Sí? Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve entender el calendario bíblico de Dios? El reloj de Dios que es su pueblo Israel. ¿Por qué nos sirve tanto? Para estar listos, para estar preparados. ¿Y saben qué? Hoy les quiero regalar lo que es para mí una de las profecías más hermosas y que yo nunca entendí hasta que entendí el calendario del Señor.
Acompáñenme por favor a Joel capítulo 2 y terminemos con uno de los momentos más increíbles de lo que nos falta en cumplir proféticamente, que es Yom Teruah. Joel capítulo 2 y verso 1 dice: tocad trompeta en Sión. Wow, así arrancamos. Tocad trompeta, Yom Teruah, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás. Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Verso 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Y atención, Sucadaví, Buenos Aires. Verso 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas y entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Verso 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán y las estrellas retraerá su esplendor. ¿Ven lo que habla de ladrones como lo cita aún nuestro Mesías en la profecía de Joel, capítulo 2? Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor. Nuevamente una alusión a Yom Teruah. Y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Verso 12, por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Está hablando inclusive de estos 10 días que el Señor nos va a dar aún de plazo para Yom Kippur y arrepentirnos. Verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hemos estado esperando al novio, ¿no? Pues en esta fiesta, cuando el novio sale, verso 17, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Verso 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en vuestro Dios, porque os ha dado lo que vivimos hoy. La primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. Qué interesante que esto está hablando específicamente de los reinos que fueron y tomaron a Israel: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.
Comeréis hasta saciaros, verso 26, y alabaréis el nombre de vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¡Aleluya! Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28, atención. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, amén, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre hasta que venga el día grande y espantoso del Señor. Verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová ya el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¡Wow! Abre el entender el calendario, el tiempo, el reloj de Dios, esta profecía cual nunca antes. Por un lado, el día terrible del Señor, donde las tribus van, pero ¿sabes qué? De otro lado, dice que todo aquel que llegare e invocara el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora más que nunca no estamos como aquellos que están en tinieblas. Ahora ya estamos en luz, ahora tenemos la luz de tu palabra. Ahora este misterio, ahora estas profecías que leíamos, que estudiábamos, estaban como ocultas delante de nosotros, pero ya nunca más. Ahora sabemos que tú llegas fiel y puntual a tus citas. Llegaste a cada una de ellas, Señor. Ahora nosotros somos los que te esperamos en cada una de tus citas, fielmente esperando tu regreso, mi amado Señor. Amén, 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 amén. Gracias, Señor, por este estudio de John Terúa, Señor. Gracias, Padre, porque queremos ser como las vírgenes, Señor, prudentes. Aquellas que están con su lámpara encendida, con el aceite, con todo, con el fuego listo para cuando vuelva el novio. Cuando el novio salga a buscar a la novia, como lo dice esta profecía, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vuelves pronto. Sí, Señor, vuelves pronto. Gracias a la comunidad de Sucada David Buenos Aires por haber estado en este lugar. A las personas que nos siguen a través de la página de Facebook, a la comunidad hermana nuestra de Sucada David San Miguel, a los que nos ven en Ecuador y en el resto de la Argentina y del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y que podamos disfrutar como nunca antes las fiestas que el Señor nos devolvió. Y podamos estar juntos y en armonía, celebrando al único que es digno de toda gloria y toda honra, nuestro Señor, el Mesías de Israel, que nos hizo volver a casa. Shabbat Shalom, John Terúa Sameach. Saludos, familia.